Buenas tardes, en el día de hoy vamos a estudiar los procesos termodinámicos reversibles. Aquí, como podemos ver, tenemos la ecuación de la primera ley de la termodinámica y en este lado tenemos la ecuación de la ley de los gases ideales. Esta la vamos a usar para entender estos procesos termodinámicos. Tomemos el siguiente ejemplo. Nosotros tenemos un litro de agua. Si yo introduzco ese litro de agua en la nevera y lo dejo ahí adentro hasta que se congele, ¿qué va a pasar? Ese litro de agua va a pasar de fase líquida a fase sólida y va a seguir siendo agua. Puedo sacar ese litro de agua, dejarlo a temperatura ambiente y va a pasar de fase sólida a fase líquida y sigue siendo agua. Y puedo pasar ese litro de agua a una olla y ponerla a hervir en una estufa. Y si tengo, digamos, un volumen controlado donde pueda introducir ese vapor de agua que va saliendo de esa ebullición, puedo tener agua de estado líquido a estado gaseoso, pero sigue siendo agua. En esos procesos pudimos ver lo que cambió ahí fue la temperatura y el volumen. ¿Sí? Entonces se pueden considerar como un proceso termodinámico. Ahora, ¿cuándo no son reversibles? Cuando no puedo, digamos así, ni devolverme, o sea, si esa agua en algún momento ya dejó de ser agua, no es reversible. Ahora, veamos lo siguiente. Ejemplo de un proceso termodinámico no reversible. Cuando nosotros nos tomamos, digamos, un jugo, adquirí una energía del jugo, ¿sí? La energía de calorías, ¿sí? El jugo, digamos así, tenía unas calorías, y esas calorías llamémosla como una cantidad de energía térmica, ¿no? No es que, no me va a engordar con el jugo, no, sino es una cantidad de energía térmica. Y esa energía la voy a disipar subiendo una montaña, escalando una montaña o corriendo alrededor de la manzana o, no sé, haciendo flexiones de pecho, alguna vaina. Entonces, esa energía se transformó en forma de calor porque mi cuerpo se calentó, en forma de trabajo de lo que hice, ya bien sea haber escalado la montaña o bien sea haber hecho las flexiones, y también se transforma en sudor. Ese sudor, digámoslo así, no lo puedo, digamos, recoger el sudor, de alguna manera introducirlo en mi cuerpo, hacer el mismo procedimiento y obtener jugo, ¿sí? Luego estamos ante un proceso no reversible. Entonces esa es la reversibilidad e irreversibilidad, o sea, y no reversibilidad de los procesos termodinámicos. Ahora, en los procesos termodinámicos vamos a tener el proceso isométrico. Este proceso es a volumen constante. ¿Sí? O sea, lo que no varía, veamos un momento acá, esta ecuación de acá. Tenemos una variable que es la presión, otra variable que es el volumen y esta variable es la temperatura. N es el número de moles que hay, pero ese número de moles relacionémoslo con la masa, ¿sí? Entonces N va estrechamente relacionado con la masa del fluido o de lo que tenga haciendo ese proceso. En este caso, pues será aire, será lo que sea. Y R, esta R de acá, es la constante de los gases. ¿Sí? Una constante universal. ¿Listo? Ahora, en esas tres variables, la que no varió fue el volumen. O sea, el volumen permaneció constante. Sí, estamos hablando de un proceso isométrico. Ahora, se preguntarán, ¿dónde se ven estos procesos? En una olla a presión. En una olla a presión varía la presión dentro de la olla
y varía su temperatura porque estoy agregando pues calor en forma de temperaturas, estoy agregando eso y aumenta la temperatura interna de la olla, del sistema que está dentro de la olla. Pero el volumen de la olla no cambia, sigue siendo el mismo hasta que pues se eleva el pito y empieza a sonar. Durante este proceso, antes de que se levante el pito, llevamos los procesos de manera isométrica, el proceso de manera isométrica. ¿Sí? En ese proceso no hay trabajo. ¿Sí? El trabajo se considera nulo. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de movimiento. Entonces el cambio de la energía interna va a ser igual al calor que se ingresó al sistema. En este caso, pues la olla a presión. Pasemos al siguiente, el proceso isobárico. En el proceso isobárico, en esa ecuación de ley de los gases, lo que es constante es la presión. ¿Sí? Entonces, en aplicaciones de esto, tenemos la bomba de aire de una cicla. ¿Sí? Entonces, en esa bomba de aire, cuando uno presiona de una manera fuerte la entrada del aire, resulta que se calienta la base. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de calentar rápidamente o sea, de empujar rápidamente el pistón de la bomba de aire de la cicla y esta se calienta en su base. Pero la presión, digámoslo así, permanece constante. Se comprime el volumen, o sea, paso de un volumen mayor de acá a un volumen menor, pero sigue siendo la presión constante. Aquí podemos ver la presión constante. Listo, aplicaciones, ya dijimos de la bomba de aire y una cicla. Ahora, el trabajo es la presión por volumen 2 menos el volumen 1. ¿Qué pasa acá? En el ejemplo de la cicla tenemos aquí un volumen mayor al volumen que pues tuve después de hacer la compresión. ¿Qué pasa acá? Entonces el trabajo lo estoy yo entregando al sistema. Por eso aquí, como el volumen, este volumen 1 es mayor que volumen 2, me daría el trabajo negativo. Y cumple aquí esta parte. Entra al sistema ese trabajo. ¿Listo? Ahora, por último, para este análisis que estamos haciendo, vamos a ver el proceso isotérmico. En el proceso isotérmico, la temperatura es lo que necesito o lo que se va a mantener constante. ¿Sí? Y aquí ya vemos que en las anteriores, aquí tenemos una línea recta pero horizontal y en esta es una línea recta pero vertical. En este caso ya la línea no es recta, la línea es curva. ¿Sí? Y aquí puedo ver cómo se despeja esta es la misma ecuación de la ley de los gases, sino que la veo pues va multiplicada acá. Y la aplicación, una buena aplicación de esto, cuando la temperatura es constante o cuando necesito que la temperatura sea constante, son los pistones de compresor para gas. O sea, me refiero con los pistones que recargan el gas para introducirlo en el cilindro. ¿Por qué? Imagínense que lo hagan así así como se infla la bomba, como se infla las llantas. Puede que el gas llegue a un punto que se caliente y estalle. Entonces aquí pues ya es un poco más, digámoslo así, controlado la velocidad a la que ingresa para que pues en ese lapso de tiempo no se caliente. ¿Listo? Estos son los tres procesos que vamos a estudiar por ahora: isotérmico, isobárico e isométrico. Muchísimas gracias por su atención y hasta luego.